detalles que van pasando en nuestras generaciones. Pero yo quiero hacer una introducción de la siguiente manera. Velocidad, sí. Paciencia, no. Redes sociales, sí, 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 sí. Libros, no. Ambición, sí, 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 sí. Obediencia, por favor, no. Videojuegos, sí, 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 sí. Deportes, más o menos. Ellas son Esos son los parámetros que van indicando a la nueva generación. Pero yéndonos un poquito más profundamente, dice el radio escucha, pero ¿qué es realmente esto la nueva generación? Yo recuerdo a las investigaciones que están allí, hice una agrupación. Entonces, para que nos vayamos nosotros adentrando mal a esta nueva generación. Pero esto no está anclado ni rígido como una ley. A ver, esto es, y esto es lo que me está pasando, y entonces esto es lo que estoy viviendo. Sino que son características que uno tiene que tenerla súper clara para ver y descubrir si yo estoy viviendo esta generación o qué es lo que está pasando. Entonces voy a iniciar con la generación del silencio. La generación del silencio está en los años 1925 y 1945 para las personas más de 70 años. ¿Y cuál es el auge, el impacto que hubo en esa época? La Segunda Guerra Mundial y la depresión. Pero ¿qué es con qué ellos se manejaban? Con el teléfono. ¿Y qué características es la que los imbuye, los sumerge a esta generación del silencio? Saludables y enérgicos, son tradicionalistas, alto sentido patriótico, defienden los principios morales y valores tradicionales y buscan estabilidad financiera. Entonces a estos amigos oyentes de los 70 años vamos viendo cómo vamos. Tenemos la generación Baby Boomers, que es para los amigos que están entre los 51 y 70 años. Está en las edades de 1946 y 1964. Ahí, ¿cuál fue el impacto a nivel social? La Guerra Fría. ¿Y cuál es el auge de cómo se manejan estos de 51 a 70 años? Los cassettes y los acetatos. ¿Y en qué están enfocados los de los 50 a los 71? En las elecciones personales, en la libertad, en la prosperidad entendida como bienestar material y actitudes positivas adaptables. Esa es la generación Baby Boomers. Ahora tenemos la generación X, de los 33 a los 50 años. Ahí tenemos la caída del muro de Berlín. ¿Y cuál es el auge de esta generación? La televisión. Pero esta generación es progresista, individualista, emprendedores, ambiciosos y competitivos, pragmáticos y autónomos. Ahora vamos más allá, la generación Y o milenarios, la generación millennials. Y dentro de esa generación, ahí van nuestros adolescentes hermosos. Entonces esta generación está entre 1980 y 2000. Entonces, personas que tienen de 15 a 34 años. ¿Cuál es el impacto allí? Globalización y consumismo. Entonces, ¿pero cuál es el auge de esta generación? Internet y los ordenadores. ¿Qué es lo que hace esta generación distinta, esta millennials? Hacen lo que les gusta, abiertos al cambio. Entonces vayan reconociendo si sus hijos están por ahí, por ese lineamiento. Busca siempre nuevas oportunidades. Familiarización con la comunicación y el medio digital. Imagínense usted, entonces esta generación millennials que tenemos nuestros bachilleratos, nuestros estudiantes casi de bachillerato, 10º, primero de bachillerato en adelante, entonces estamos con estos cambios, buscan siempre oportunidades, no nos dicen que los dejemos solos, oportunidades, que los acompañemos y buscan el cambio, entonces ellos siempre van a ver el cambio, pero ahora tenemos unida esa generación, la generación Z, que esta es la del 2000, actual en adelante. Y entonces ahí tenemos a los que van desde 13 años en adelante. ¿Cuál fue el impacto social en esta generación? Las Torres Gemelas. ¿Y
Pero ¿qué es lo que realmente, y ahí sí nos sacude a todos, son los dispositivos móviles y las redes sociales? Y ahí vamos a ir anclando el tema de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a ellos los caracteriza permanentemente? Conexión a lo desconocido. Me conecto siempre con lo desconocido. Ay, tengo 3.000 amigos. Usted no sabe qué maravilloso. Desconocido, esos no son 3.000 amigos. Poca comunicación verbal. Ellos ya no hablan. ¿Con quiénes hablan? Con las redes sociales. Uso masivo. No es que 1 hora, 2 horas. Ya más adelante les voy a ir indicando, porque los indicadores son altísimos. Entonces, uso masivo de redes sociales y dispositivos móviles. Entonces tenemos, y es más, y vámonos un poquito más allá, el Snapchat o el Whisper es donde ellos se involucran más para tener mayor privacidad. Imagínese usted. Entonces, unida a esta generación, esta es la verdadera generación que tenemos a partir de los 13. Entonces, pero el psicólogo Mark Grimley dice que va a haber la generación alfa, nativos digitales. Y esta generación es tecnológica, que avanza hasta el 2025. Entonces nosotros estamos, mire, en este lineamiento, categorizando las generaciones, pero no hay que descuidar. Ay, entonces, uy, Dios mío, yo estoy ahí. Yo decía, yo estoy en la generación X, progresista, individualista, emprendedora, competitiva, porque estoy entre los 33 y 50, pero hay otras características más. Entonces, pero yo, ¿cómo voy a tratar esta generación? Entonces ya tenemos el preámbulo, tenemos 5 o 6 categorías de generación, pero vamos a irnos adentrando a esta generación millennials unida a la generación Z, que son las actuales. Uso masivo, yo diría, un plus más, invasivo en redes sociales. Qué interesante. Muy bien, psicóloga, nos ha dado una visión panorámica de cómo tenemos las diferentes generaciones, cómo vivimos en diferentes generaciones y a lo mejor no nos damos cuenta. Yo le preguntaría a usted, esta generación última se desvincula totalmente del resto, es decir, olvida sus raíces y viven independientemente o quieren vivir independientemente. ¿Y qué hacemos los anteriores? O sea, ¿cómo se empata esto? ¿Cayeron del cielo o son parte de un edificio como que se va construyendo en la humanidad? No sé, ¿cómo hablar de las raíces? Algo así, ¿no? ¿Cómo les entendemos y cómo nos entendemos todos? Bueno, ahí dice que hay que hacer como un match, ¿no? Dice que esto de estas generaciones, las anteriores que usted ya bien lo ha expuesto, nos dice que son generaciones inmigrantes. Inmigrantes, lo plantea muy bien, porque estas generaciones, ¿qué es lo que hacen? Tienen que empezar a buscar, a escuchar, a investigar. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? ¿Cómo puedo ayudar a mi nieto? El nieto maneja el smartphone mejor que el abuelo, pues obvio, porque el abuelo está en la generación boomer de 51 a 70 o en la generación del silencio. ¿Cómo lo va a entender? No. Entonces dice que esta generación, culturalmente hablando, inmigrante, por donde se adjunta, me uno a la generación Millennials y Z para poder entender un poquito más. Y es allí donde yo empiezo a salir de mi yo y a romper, y esto que quede muy claro, a romper este paradigma. Ay, es que nosotros en nuestra época, Dios, qué maravilla, nosotros la mirada nomás y los papás. No, ya ese paradigma tenemos que romperlo. Rompamos el paradigma. ¿Cuándo rompemos el paradigma, hermano Fausto? Cuando nos educamos, cuando nos formamos, cuando leemos, cuando investigamos. Y entonces allí uno puede aprender y aportar a su hogar
educar desde este contexto que es real, es un contexto invasivo, se los decía con anterioridad, porque nos sumerge a todos. Y aquí voy a decir algo que está igual en redes sociales, ¿no? El Papa es uno de los que tiene mayores seguidores, claro, gracias a Dios, porque él va guiándonos, él va guiando este barco cristiano, católico, de la mejor manera. Miren, el Papa, dentro de su generación, ¿en qué generación estaría el Papa? En la generación del silencio. ¿Y qué ha hecho el Papa? Inmigrante, unirse, ¿para qué? Para poder aportar, para poder ayudar y para unirse no solo a la juventud, sino a todos los cristianos que necesitamos escuchar la voz de Dios. Ay, psicóloga Nancy, significaría eso que para muchísimos, casi para la mayoría, se están o nos estamos quedando de analfabetos. No pudiéramos decir analfabetos, sino más bien que nos quedamos en la zona de confort. A mí me formaron así. Entonces yo me quedo así. Y así voy a formar a mi hijo. Porque es que mírenme cómo soy yo. Yo soy excelente profesional. Yo donde quiera que vaya, señorita, impecable. Entonces yo voy a formar. El otro día un papá me decía, uy, señorita, es que discúlpeme, esto de la psicología y esto de la orientación a mí me tiene sin cuidado. Porque realmente a mí me dieron tanto palo y míreme cómo soy. Y soy empresario. Entonces yo lo quedaba viendo. Obviamente yo decía, claro, ese era una generación distinta, pero ahora ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No quedarnos en la zona de confort. Averigüe, investigue qué es lo que realmente está pasando. Mire, esta investigación que yo les estoy presentando en este momento es una investigación a nivel de Latinoamérica, estadounidense, que hacen las plataformas para entender este mundo digital y ellos van mucho más allá. Entonces los abuelos, todos nos embarcamos, todos somos inmigrantes. Yo, y esto lo voy a decir públicamente a nivel nacional, años atrás, yo era más inmigrante que qué. Yo le decía a mi hijita, por favor, el proyector, o sea, ni el proyector, hermano Fausto. Cuando estas niñas tienen las tablets, los smartphones y todo lo demás, entonces imagínese usted, yo totalmente inmigrante. Pero ahora que hay esta oportunidad, esta plataforma de entender, o sea, ya no soy tan inmigrante, yo voy aprendiendo con ella. ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes ayudar? A veces los que estamos en el campo de la docencia, podemos aportar desde ese lado y ayudarnos con ellos. Pero claro, y los papás, me dice usted, hermano Fausto, y ahora los papás, los abuelos, la que cuida al niño, ¿cómo ayuda? La señora que ayuda al niño a los deberes, uy, la señora ni sabe, el niñito está ahí con ella haciendo todo lo que quiere y la señora que cuida, no, si está bien, el niño está haciendo deberes, pero no se sabe. ¿Por qué? Porque esto es el detalle que tiene que tener. Yo siempre lo voy a repetir y lo voy a decir públicamente. Los papás son los primeros involucrados en este aporte para poder sentirse verdaderos ejecutores de su labor y de su rol. Porque claro, si un papá viene y me dice, usted le puede decir que guarde el celular a las 9:30 de la noche, ¿qué quiere decir? Que usted no está en sintonía. Que usted no esté en sintonía con lo que verdaderamente es importante. Si usted en este momento, a la generación que yo les hablé, a la generación Z, usted le dice, te voy a quitar una semana el celular, yo le voy a decir qué es lo que pasa, la ruta. Reactiva con papá y mamá. Por ende, llega al colegio reactivo. El niño, el estudiante, de paso se pelea con todo el mundo, con todos los profesores y especialmente con las maestras de matemáticas, porque peor, terriblemente, ¿no? Se pelea con todo el mundo y termina peleándose con sus amigas. Esto causa la generación Z milenio cuando nosotros, los que estamos acompañando, los papás, los educadores, no sabemos cómo conducirnos y cómo manejar esto, porque resulta ser que en el lugar que uno esté, en el entorno que uno esté, debe educarse y prepararse. Luego le voy a preguntar algo, psicóloga Nancy, sobre el asunto de familia, pero quiero adelantarme con este interrogante. En un aula
en un colegio, los maestros no son de la generación Z, son de otra generación y tienen que educar a aquellos que están adelantados en muchas cosas y no sé si sea ese motivo de conflicto, de indisciplina, a veces hasta de lástima, que tengan los chicos frente a sus maestros. No hay este riesgo, esta tal vez realidad dolorosa en la educación, Nancy. Sí, realmente eso es, pero mire, eso es un porcentaje. Y yo le voy a decir por qué. Es que uno necesita leer, y vuelvo y lo repito, porque en cuanto al aula, la pregunta que usted me ha hecho, si yo tengo un grupo de estudiantes de 12 y 13 años, yo tengo que saber cuáles son sus características. No tengo que saber, a ver, Juanito pelea con Pepito, Juanito es el peor del aula, el que te ha tocado. No, eso a mí no me debe de interesar. A mí me debe de interesar esas personas. Por eso la educación es humanizadora. Entonces, si es humanizadora, yo no estoy trabajando con objetos mutantes, sino con personas. Entonces, a eso va mi foco, mi objetivo. A ver, tengo este grupo, me han encomendado. ¿Cuáles son las características? Ah, pero resulta que hemos violado la ley porque estamos con las redes sociales y esto es público. Ya nos dieron, no, no importa, pueden usar los estudiantes usar los celulares. Entonces, ¿yo cómo voy a actuar? Si yo estoy con un grupo de adolescentes, yo tengo que llegar a acuerdos siempre. Mediación y acuerdo, mediación y acuerdo. Y si tengo a los más pequeños, peor, porque los más pequeños uno los acoge desde la afectividad. Y entonces cuando se trabaja desde la afectividad, la relación, esta relación que se fisura, que usted bien lo ha dicho dentro del aula, no pasa tanto. Cuando tú tienes una mirada distinta, o sea, uno tiene que mirar a sus alumnos como persona. Y en el momento que yo miro como persona, yo lo amo, yo lo quiero, yo lo acompaño, yo lo apoyo. Y aunque me diga cosas duras que me entristecen a mí como educadora, y yo que le doy todo y un poquito más, y mamá o papá, yo tengo que seguir viendo a este adolescente como un ser humano. Y es allí cuando rompo todo paradigma en decir, ¿y por qué este chico me cuestiona tanto? Ahora hay otra cosa también que puede decir, bueno, yo mejor le dejo pasar porque realmente yo no me voy a complicar. Entonces, sí, usando nomás, no te preocupes. No, no se trata de eso. Si le haces reflexionar, porque bien dicen las características de esta generación, poco comunicativa. ¿Cómo te comunicas con la generación Z que solo vive con sus dispositivos y no tiene manejo verbal? ¿Qué le dices? Siempre va a estar una dinamita pura. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Aprender y lograr una parte de ella que salga y hacerle ver qué es lo verdaderamente importante. Entonces es allí cuando pudiéramos bajar un poco el nivel. No se trata de que no lo tenemos en las aulas, las que somos educadores. Ay, no, es que, claro, ahorita la psicóloga habla de ese porque ella no lo vive. Y bueno, categóricamente sí lo vivimos. Y a veces se vuelve un suplicio, pero a medida que va avanzando el tiempo, a medida que tú vas descubriendo cosas distintas que hacen que ese ser humano sea distinto y sobre todo es una responsabilidad, uno también pone su granito de arena y las cosas van cambiando. Pero eso depende de la persona que está allí en ese lugar. Yo no me puedo parar en un salón de clase sin saber que esas personas que están allí, esos estudiantes, sí, efectivamente no son mis hijos, pero son personas. Y entonces yo desde allí, mi sinergia como educadora es distinta. Estamos conversando sobre las características de la nueva generación con la psicóloga educativa Nancy Salazar. Si ustedes tienen alguna pregunta, adelante, pueden hacerla. Eh, Estamos entonces entrando poco a poco para analizar las características. Hablemos de esta generación Z para luego ir para las otras que podamos, porque
lo que vemos nosotros externamente no nos habla mucho de su característica de fondo. Por ejemplo, se los ve que son relativistas, que no les importa mucho los valores, que son consumistas. Bueno, eso es lo externo que vemos nosotros. Pero, ¿cómo es? ¿Cuáles son las características reales de estas nuevas generaciones? Bien, mire, yo voy a partir desde la psicología. Es que me encanta. Bien, mire, desde la psicología, y ahí parte así fundamentalmente y engloba todo lo demás. Dice, si nos acercamos desde el área de la psicología, podemos decir que el nativo digital, recuérdese, son nativos digitales, construye sus conceptos. Mire usted, vamos ahí anclando un poquito, construye, o sea, yo hago, haciendo, construye sus conceptos de espacio. Mire todo lo que encierra los nativos digitales. Conceptos de espacio, de tiempo. Claro, vivo unido a las redes sociales. ¿Cuánto tiempo tengo? Signo de interrogación. Número. Casualidad, identidad. Por casualidad me regalaron un smartphone, por casualidad me regalaron la tablet. Memoria y mente a partir precisamente desde dónde se construye todo esto. Tiempo, número, identidad. Imagínese usted, ¿sabe desde dónde y desde cuándo y en qué momento? A partir de los objetos digitales. Mire usted a dónde hemos llegado, que desde los objetos digitales hoy se está construyendo una identidad, un tiempo, un espacio y pertenecientes a un entorno altamente tecnificado. Por eso ello es todo tecnología. Por eso es que usted le dice, ay, no, ya el cuaderno borrador ya no existe. Yo veo paso y ya no existe. Yo me acuerdo que tenía el cuaderno de borrador y llegaba a la casa impecable a pasar el de lengua, matemática. No hay cuaderno de borrador. Entonces llegan a las clases las laptops. Entonces abra su laptop, entre a la plataforma, saque, baje, descargue, imprima, pegue, guarde la carpeta. Y uno se queda así como absorto de todas estas situaciones que se presentan. Y entonces, desde el área psicológica que maneja la psiquis pudiéramos decirle un cambio de chip, un cambio de mente. Entonces, yo saco el pendrive y tengo una información, pero busco otro pendrive y tengo otra información. Entonces, estos dispositivos hacen que yo tenga otra información, que no es la misma que me enseñó mi mamá, mi papá, mi abuelito y toda la generación que me ama con el alma, sino que mi chip ya es distinto. Entonces, desde una psicología positiva, ¿qué es lo que se busca? Se busca que estos dispositivos te sirvan para cosas productivas, efectivas y eficientes, porque en determinados momentos, y yéndonos un poquito más allá, caminando un poquito más allá, en determinados momentos limita a este estudiante a ser lo que realmente es. Persona, porque va construyendo a través de dispositivos digitales. Pero ¿no será que estamos con un problema de adelanto y atraso? Esta generación está adelante, sabe más, vive más, los aparatos, la tecnología, y el resto como que estamos a la saga, como que tratamos de alcanzarlos, y eso, no sé, si ellos van a adquirir, óigame bien la palabra que le voy a decir, psicóloga, más poder sobre las otras generaciones. Totalmente. Totalmente más poder. Y mire, yo le voy a decir algo que a mí sí cuando hice la investigación me entristeció y lo voy a leer un poco como que categóricamente, ¿no? Dice que esto de los nativos digitales en las prácticas escolares crea una distancia cada vez mayor. Escúchenme bien para los que somos docentes y acompañamos de una u otra manera. Una distancia cada vez mayor entre estudiantes y profesores en relación a la formación educativa. Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora? Es totalmente, mire, y entonces, ¿cómo vamos a crear los vínculos? Porque claro, esta generación va más adelante. Están en redes sociales
las redes sociales es vida pública y eso tienen que entender los papás para que puedan ir explicando a sus hijos. Redes sociales es vida pública. Señorita, pero yo en el Face, yo puedo subir mis fotos del... Sí, está bien, pero hay que categorizar, hay que centralizar. No podemos dejar todo abierto para que todo el mundo... Nuestra vida no es pública. Desde ahí, ¿cuándo tenemos el detalle? Entonces es importantísimo tener en cuenta esta parte. Entonces, estos nativos digitales van mucho más allá. Cuando usted quiso hablar de algún tema especial, no, pero si eso yo ya lo vi, en redes sociales pasaron, en Snapchat lo pasaron, en Twitter tal personaje lo habló, y usted se queda así, con los ojos impávidas y sin con qué más decir, qué más le digo si él ya tiene todo. Y entonces la brecha abismal, abismal, abismal. Y eso le estoy hablando de adolescentes. Imagínese usted en la universidad, donde ya hay gente casi profesional, donde ya hay gente que está trabajando y se sumerge en este mundo. El profesor, dedicándole al profesor esta parte, el profesor ya ahora simplemente es un facilitador de ciertas ideas que si no investiga un poco más, con mayor profundidad, resulta que son las mismas ideas que están corriendo en las plataformas. Entonces nosotros, ¿a qué nos abocamos? A que ellos van súper más adelante, pero eso no es desesperanzador, porque resulta ser que cuando hay esa parte de búsqueda en el otro, se puede ayudar y aprender juntos. Entonces, porque es la manera, una de las maneras, una de las alternativas, aprender juntos para poder, ¿qué cosa? Ir entrando y ya no ser tan inmigrante, sino ir entrando en esta nueva generación, de adaptarnos a la generación y hacer un andamiaje. ¿Cómo hago el andamiaje? De ir buscando, creando espacios que me ayuden a mí a entender y a no escandalizarme. Uy, las redes sociales, uy, el celular. No nos escandalicemos, porque eso es lo que tenemos. Mire, que a veces tiene el Señor el policía, el celular, tiene el vigilante, tiene el que conduce, tiene la maestra, tienen los padres de familia, tienen los empresarios, todo el mundo, tienen los sacerdotes se comunican con uno, por favor, venga, tenemos reunión. Todo el mundo tiene las plataformas digitales. Entonces no hay que escandalizarse, sino, ¿qué cosa? Mediar, centralizar, ejecutar de una manera eficaz el trabajo que hay que hacer frente a este entorno social que realmente nos está invadiendo. Hasta aquí hemos tomado bastante de cerca lo que es el área educativa, sobre todo a nivel escolar. Yo le he hecho las preguntas orientadas hacia allá, pero como que se acabó el tiempo para la comodidad de los padres de familia. Se acabó el tiempo de la comodidad. Ahora, si antes era difícil con las matemáticas, porque el padre de familia lo único que no entendía era matemáticas e inglés, ahora se nos complicó. A los papás, hasta los papás de 22, 23 o 25 años se les complicó la vida. ¿Cómo hacer para que esta generación de padres de familia, más que la generación de adolescentes, se ponga al día? ¿Cómo hacer? Porque nos hemos preocupado del trabajo, de, la diversión, algo en la familia, pero la formación familiar ha sido descuidada y ahora como que nos está golpeando a la puerta con un gran tono de alarma. No sé. ¿Qué le parece, Sico? Mire, yo ahí quiero empezar eso con un pequeño testimonio de un papá, de una familia, ¿no? Me viene y me dice la mamá, es que realmente yo no sé qué hacer, mi esposo ha cambiado, me dice. Yo, ¿qué ha pasado? Entonces uno preguntando qué ha pasado, a ver qué pasa. Dice Nancy, mi esposo ya ha cambiado, ya no es el mismo de antes, nos va bien en el trabajo, entonces él ahora se ha olvidado de nosotros. Ya no es el mismo. Y le quiero contar esto, me dice. Del camino de la casa al trabajo se hace media hora.
¿Usted cree que él conversó en el carro con nosotros? Me dice. No conversó con nosotros. Pasó en los medios digitales. ¿Y haciendo qué? Mandando la información, que llegue el embarque, que salga el embarque, que todos los empleados estén en orden. Y nosotros estábamos perdidos. Entonces, ¿qué pasa? Esta esposa angustiada dice, y una esposa católica, una esposa que camina en las cosas del Señor, que está clara, que hace voluntariado, familia de ese estilo. Entonces, y resulta ser que las redes sociales realizan la fisura y rompen el vínculo familiar. Y cuando rompen el vínculo familiar, y lo voy a hablar desde la cultura allí, voy a hacer un anclaje desde la cultura. Dice que como nosotros tenemos un sistema de valores que le da significado a la existencia en su totalidad y las normativas que proveen las reglas de conducta de cómo vivir la vida, van desapareciendo, porque ya no hay esa sentada de base que uno realmente hace en su casa para poner las reglas, para poner las normas. Y uno habla de familias jóvenes. Hay muchos que están interesados. Mire, mi hija adolescente, es la primera, no sé cómo la voy a manejar, pero le dicen, véngase acá a esta charlita que está muy buena para que usted vaya aprendiendo. Ah, sí, mis papás también nos están apoyando y todo lo demás, las maestras, los docentes, los orientadores. Pero ¿qué pasa con este sistema de normas, de reglas? Ya no se usa, pues. Y ahí se ha vuelto, ¿qué cosa? Desechable. Entonces, la familia, lugar desechable. Entonces, yo vengo, cada vez voy subiendo el hedonismo, y no pasa nada. Entonces, como la familia es un territorio, es una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para adoptar, para hacer ese andamiaje claro, unida a esta generación? Es llegar a que las parejas se sienten, se miren con el amor debido y digan qué clase de familia queremos en este entorno, qué clase de familia necesitamos para proyectarnos con este entorno digital. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que ahí giraría el entorno familiar desde otro lado. Pero si yo no tengo el tiempo, si en media hora que voy a mi trabajo, en 15 o 20 minutos, que en el carro es donde uno aprovecha a socializar con los hijos, a socializar con la esposa, yo estoy en las redes sociales, entonces, ¿qué clase de familia podemos esperar? Entonces, ¿dónde nosotros nos centralizamos? Cuando llego a la casa y me siento, y nos dicen públicamente a veces, a la mesa de vidrio, a esa casa, a ese lugar acogedor, a ese ambiente agradable, que me permita a mí decirle a mi esposo y a mi esposa, juntos, esta es la familia que nosotros queremos. Y entonces allí no estaríamos con la problemática. Dicen que somos la última generación que le tenemos miedo a los papás y los profesores a los estudiantes. Y ahora estamos en una generación donde el papá, en vez de decirte, Miss, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Viene y dice, Miss, ¿qué le hizo a mi hijo? ¿Qué le hizo? Entonces hay hasta caricaturas con este tipo de información que uno se queda un poco y dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Esto es lo que tenemos nosotros realmente. Entonces, si nosotros nos uniéramos como familia, desde las jóvenes. Pero esto, hermano Fausto, viene más atrás. No solo las parejas jóvenes, esto es desde pequeñito, desde el entorno, desde el embarazo. Todo esto es un proceso. Entonces, cuando la gente entiende que esto es un proceso y que yo formo a mi hijo o a mi hija desde que lo concibo, es ahí cuando yo puedo formar para una sociedad hombres y mujeres distintas. Esa es la verdad. Ahora, usted me decía que se fortalece la familia, llegan todos, dialogan más, conversan, están ya pues integrados, pero ¿no será también allí que cae un grave peligro, Nancy? Que pues llega toda la información porque los que manejan la información, la publicidad, el comercio,
están muy al tanto de las generaciones. Ujú. Ellos sí han estudiado mucho la psicología de cada generación y apuntan a los más vulnerables, a la generación que está manejando los medios digitales, ¿no? Entonces a ellos apuntan con la publicidad, con el comercio, con el consumismo, con la falta, con la libertad que ellos quieren tener, etcétera. Allá apuntan ¿para qué? Para que consuman más. Entonces, si entra a la familia y nos reunimos para nosotros reflexionar, vivir más íntimamente, protegernos, sin embargo, tenemos a esta lucha De poderes. cruzada desde el exterior, Ujú. ¿no? Que puede destruir todo lo que estamos creando. Así es, pero es que hay dos cosas fundamentales, que es lo que nosotros tenemos que entender, y eso se lo digo a los papás, así con el corazón. La esencia de una familia, y hermano Fausto, y todos los que me escuchan, no puede depender de un entorno social. Claro, punto. Voy a poner ahí punto y punto suspensivo, interrogación y exclamación. Pero los medios son invasivos. ¿Qué hago? Otro punto suspensivo y exclamación. Pero la fuerza que tiene la familia, o sea, que debe de tener la familia, es la que tiene que ahogar estos medios invasivos para que las familias puedan decir, esto es lo que yo necesito y no lo otro. Que cuando yo eduque a mi hijo, que cuando yo eduque a mi hija, tenga la capacidad y la libertad de decir, esto no lo necesito. ¿Y por qué tú no tienes el celular, la última moda? Porque es que no lo necesito todavía. Y no eso me va a hacer menos ni más. Entonces, cuando nosotros tenemos la esencia de lo que es la familia, cuando yo tengo mis reglas y mis parámetros claros dentro de mi hogar, no puede venir a tambalearme el entorno, mi familia. Hay una cosa importante también, categóricamente, hay cosas, hermano Fausto, que en la familia no son plebiscito. Entonces, ¿comemos arroz con menestra y chorizo o mejor empanadita y quesito? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Entonces, platos a la carta. No, 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 no. ¿Quieren ir a misa a las 7, a las 8, a las 9 o a las 10? No, 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 no. Hay cosas que no son plebiscito. Entonces, cuando nosotros seguimos la brecha, seguimos con estas cosas, con estos lineamientos claros que no son plebiscito, dejamos pasar, es ahí cuando tambaleamos. El entorno viene más invasivo y nos coge. Y vienen y te dicen, es que realmente no quiere ir. Ya de ir a la misa después. No, señor, queridos papás, no son plebiscito. Entonces, arroz con huevo frito, eso hay, eso comemos todos. Pues no hay. Hay plato a la carta, eso comemos todos. No, platos aquí a la carta, el uno, el otro. El domingo, no, es que nos levantamos tarde porque pobrecito de nosotros que trabajamos tanto y los niños están de lunes a viernes en el colegio, las universitarias y todo lo demás. No, queridos. Los lineamientos, las reglas, yo bien se los dije a nivel cultural, las reglas, las normativas de su casa, usted tiene que plantearlas y tiene que hacerlas prevalecer. ¿Para qué cosa? Este entorno puede venir y eso será un fantasma. Y no el fantasma le va a hacer derribar la muralla. Acuérdese de la casa en la roca. Usted me ha hecho acordar de cosas que yo he oído y se reúnen los hijos, los padres y a ver, ¿qué les parece? ¿Qué compramos? ¿Compramos un auto último modelo y caro o hacemos la casa? No, papi, el carro. Bueno. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Nos compramos un equipo de sonido de último modelo? ¿O nos dedicamos a cuidar la salud? La salud cualquier rato. Compremos el equipo nuevo. Compremos el televisor nuevo. Usted nos está poniendo el dedo en la llaga de que estamos viviendo una época de plebiscito, como usted bien ha dicho, ¿no? Una época de plebiscito. Qué cosa tan interesante. Entonces, la familia
como que empieza a entregar el poder a quien tiene menos capacidad de decidir, que pues están recién en formación, ¿no? Bueno, esto es muy importante. Ahora, Nancy, ¿cómo hacer para que el arma más grande que tiene la familia pueda opacar y pueda contrarrestar a esto que es tan moderno, a esto que es el arma de nuestros hijos y de la nueva generación, el amor? No entra tal vez dentro de lo que uno dispone como para llevar adelante todo y para, no digo vencer, pero para incluir todo esto nuevo. ¿Hay alguna cosa como para sobrellevar y contrarrestar lo malo? ¿No? El amor. El amor. Yo creo que uno siempre anda en busca de la felicidad. Y esa felicidad, uno dice, la tengo en el carro. Nancy, es que me he ganado una lotería y voy a comprar el carro, la casa, la felicidad. Tengo a mis hijos en buenos colegios, la felicidad. Tengo un buen trabajo, soy empresario, la felicidad. Realmente reconocemos que el amor, o sea, desde esta oscuridad profunda que son las redes digitales. ¿Por qué es una oscuridad profunda? Porque a veces no sabemos cómo manejarnos ni nosotros mismos. Hay una luz, pero la felicidad uno tiene que ponerla en lo que verdaderamente es importante. Y la felicidad va unida a esa caridad y a ese amor, que es solo el amor. Rescata el amor de cualquier lugar. Y cuando yo rescato al amor de cualquier lugar, yo le estoy hablando de poner todo ese cariño, todo ese amor y todo ese servicio en este proceso que a mí me permite estar en las redes sociales, me permite trabajar con mis hijos para que sean distintos y me permite a mí ser más coherente con lo que yo hago dentro de mi familia, y eso es lo que va a hacer que podamos ahogar de una u otra manera esto que estamos viviendo, que realmente es una bola gigante, que a veces uno dice, esto me está superando y yo no puedo. Entonces uno siempre anda en busca, quiero ser feliz, pero yo quiero decirles hoy en esta tarde que la felicidad es todo lo que tú haces. En este momento, esta es mi felicidad. Estar compartiendo con ustedes temas que son interesantes, que nos enriquecen a todos. Porque cuando uno le da un tema a compartir, uno tiene que ir a preguntar, a investigar, a ayudarse, para poderlo compartir bien. Y entonces esa es la felicidad. Cuando yo tengo a mis hijos, esa es mi mayor felicidad. Quererlos, amarlos, respetarlos, educarlos, pero sobre todo entenderlos y mirarlos con el alma, sabiendo que allí está mi mayor felicidad. Porque cuando yo educo bien, los resultados son distintos. Y ahí usted tiene los resultados universitarios, premios Contenda, premios de honor, la mejor universidad, se ganan las becas los chicos, pero usted formó a un hombre y una mujer de bien. Entonces, ¿cómo podemos ahogar esto? Con ese amor inmenso, pero un amor de mirada, que yo mire a mi hijo. Mire, yo les voy a decir esto, que alguien me contaba llorando, una mamá. Como el esposo es comerciante, maneja el celular, y dice que ellos estaban en el comedor, escuchen bien, comedor, y el celular allí, y todo era más importante. Todo, o sea, el celular, la llamada, los mensajes que contestaba, era más importante que esa mesa familiar. Entonces esta señora lloraba porque me dicen, licenciada, o sea, esto ya no va más. Y adolescentes allí y un papá que no hace de manera coherente lo que le corresponde hacer. Entonces, ¿cómo podemos hablar de amor? ¿Cómo podemos estructurar el proceso? No, pero es que yo estoy trabajando para que ustedes estén mejor. Pero el trabajo no es la felicidad.
El trabajo es bueno cuando lo canalizas, cuando lo centralizas, pero en las mesas, queridos hermanos, querida comunidad oyente, en la mesa no tiene que haber celular, ni el papá, ni el empresario, ni el doctor, ni el... No, porque la mesa es sagrada. La mesa es sagrada. La comida, la sobremesa que hacemos, la salita, la reunión es sagrada. Si el adolescente, si el pequeño, si el universitario no tiene la tablet, no tiene el celular, ni la mamá empresaria, ni la de online no tiene celular, la mesa es sagrada. Entonces con eso nosotros podemos jugar, siendo coherente. Coherencia de vida, amor filial y amar hasta que duele el alma. Siempre, siempre, siempre podemos rescatar esta familia unida a esta generación. Estamos casi por terminar este interesante desarrollo del pensamiento que nos ha llevado la psicóloga Nancy Salazar. Muy interesante porque nos abre nuevos campos a nosotros para investigar, para leer. Y tampoco para quedarnos atrás, ni para perder nuestra autoestima. Y si quiero referirme a que hay un librito o un librote que no tiene nada de tecnología, que no tiene nada de redes sociales, pero que está mucho más adelante que todos nosotros y que se llama la Biblia. ¿Cómo hacer para que la palabra de Dios nos una a todos? Y esto va a servir ya casi como el final de nuestro programa, para que a nosotros nos dé esperanza que nuestras generaciones no nos van a hundir, las nuevas, porque estamos sobre la roca de la palabra de Dios. ¿Cómo pensar y hacer esto? Bien, una familia bien estructurada tiene las normas, las reglas y lo fundamental como eje integrador de la familia al Señor. Y a través de la Biblia, que usted ya bien lo ha dicho, eso es categórico. Por ejemplo, esas situaciones no son plebiscitos. O sea, la Biblia no es que si quiero leo, si no quiero no leo. No, aunque sea un versículo chiquito, lo puedo compartir con mi familia, aunque sea leyendo, aunque sea escuchando Radio María, agradeciendo. O sea, Radio María nos abre las puertas a muchos y nos abre el pensamiento. Entonces, todo este tipo de situaciones son comunicación. Entonces, cuando yo me comunico, pero en lo positivo, en el bien, es que yo puedo rescatar todo lo mejor para hacer una familia la mejor inversión de la vida. Y es allí cuando Dios nos pide las cuentas que nosotros tenemos que mirar de frente. ¿Qué hemos hecho con nuestra familia? ¿Hemos podido aportar desde nuestro lugar? ¿Hemos podido aportar como profesionales? ¿Hemos podido aportar como papás? Entonces, queridos papás, querida comunidad oyente, la Biblia, parte integradora de la familia. No, yo no sé, busquemos la ayuda. En la iglesia están los sacerdotes, una relevancia a los sacerdotes que nos apoyan, que nos ayudan, que siempre están pendientes de nosotros. Y es allí donde nosotros también podemos tener esos hilos conductores que nos ayuden a encontrar la verdadera realidad de lo que es una familia como la de Nazaret. Muy bien, ese ha sido nuestro aporte. Gracias, psicóloga Nancy Salazar, por estos pensamientos y estas orientaciones que nos sirven a todos. Que nuestra vida sea realmente una luz, que seamos sal en nuestra familia y en nuestro entorno. Nos estaremos escuchando el próximo sábado. Buenas tardes.